Ya, creo que estamos nuevamente, ya estamos ya 10, 11 personas conectadas. Listo, continuemos. A ver, entonces, hasta ahí, miren, punto de percepción posible, punto de percepción real. El punto de percepción posible básicamente es la forma como identificamos, en este caso, a qué posible riesgo, peligro, básicamente nos podemos estar enfrentando. De hecho, este punto de percepción posible debe determinarse correctamente, ya que servirá de base para poder valorar la conducta de las personas que intervienen en el accidente o en el siniestro. Recordar que básicamente, ¿no es cierto?, lo que miramos ahí en imagen, dependiendo de la velocidad a la que se encuentre el vehículo, va a tener el campo visual o el ángulo de campo visual del conductor. Entonces, obviamente, a mayor velocidad, su campo visual va a disminuirse. Por ello es que este punto de percepción posible básicamente puede ser visto como algún tipo de reflejo, sombra como tal, que de pronto podamos, nos pueda aparecer dentro de nuestro campo visual. Entonces, esta diferencia como tal que puede haber entre puntos de percepción posible y el real es que obviamente va a depender de características como la velocidad, características como el grado de atención, de concentración que tenga el conductor, y obviamente esto le va a permitir poder realizar alguna maniobra para evitar justamente el evento, o a su vez pues para ya minimizar tal vez los riesgos, o en el peor de los casos ya es inevitable, ¿sí? En la fase siguiente está ya justamente la fase de decisión. Entonces, lograda ya esta percepción real, es decir, logrado, identificado, ¿sí? ¿Qué riesgo posiblemente representa, ¿no es cierto? Tal vez la presencia de algún ejemplo, animal que está cruzando la vía, un vehículo que de pronto se sale de sale repentinamente o se ingresa a un tipo de vía, o un vehículo que se cambia de carril así de manera espontánea. Todo lo que básicamente pueda representar y nosotros hemos identificado como un potencial peligro. Entonces, viene aquí lo que es la fase de decisión, donde básicamente el conductor, ¿no es cierto?, o el peatón, son quienes reaccionan ante este estímulo, es decir, ante este posible riesgo. Es decir, aquí vamos a poder encontrar que aceleraciones de pronto bruscas, es decir, aceleramos más, o podemos frenar drásticamente, podemos girar el volante a la izquierda, a la derecha, ¿ya? O alguna acción como tal que permita, no posible, disminuir el riesgo. Por ello justamente se denomina la fase de decisión, es decir, aquí el conductor o el peatón básicamente decide pronto qué alternativa puedo tomar en ese momento, ¿ya? Obviamente, si existe una rápida reacción del implicado, de los implicados, esta fase tiende a desaparecer, habiendo únicamente percepción y resultados. Es decir, no todos los ejemplos, como tal vez mirábamos en los videos anteriores que alguien nos mostraba, ¿no? Donde teníamos estos tipos de colisiones, donde básicamente algunos de estos vehículos realizaban estas maniobras de esquivar, o alguna maniobra que básicamente me ayude a minimizar estos riesgos, y básicamente no se presentaba ninguno. Entonces, únicamente quedaba en esta percepción, ¿cierto? Y los resultados obviamente era que
se evitó el siniestro como tal. No hubo personas heridas, no hubo impacto, básicamente no ocurrió nada. Entonces, ese es cuando obviamente la acción fue tomada tal vez de manera correcta, bajo características o condiciones de que de pronto no se encontraba a una velocidad muy alta o exceso de velocidad para el tipo de vía, estuvo concentrado o atento a las condiciones del entorno, ¿sí? O la acción que tomó básicamente fue la correcta y le permitió evitar como tal el evento, ¿sí? Dentro de esta fase justamente vamos a hablar de una distancia de seguimiento y tiempos de reacción. Entonces, dentro de la distancia de seguimiento, justamente está la distancia entre un vehículo, en este caso nuestro, y el que va adelante. Es decir, básicamente la distancia que existe en el vehículo o la distancia que existe entre los dos vehículos, que obviamente van en la misma dirección, ¿ya? Relacionada justamente con el tiempo para detenerse, va a depender obviamente de varias condiciones o características, como la velocidad, condiciones de la carretera, de la calzada, condiciones o el estado de los neumáticos o llantas y el sistema de frenos, obviamente. ¿Ya? Entonces, ahí recordarán hace unas clases anteriores, semanas anteriores, yo les mostraba un video, ¿ya? Para más o menos tener una referencia de cómo medir la distancia con el vehículo que me antecede. ¿Quién recuerda esa parte? ¿Cómo se denominaba? A ver, ¿quién recuerda? ¿Sí me escucharon? ¿Quién recuerda cómo se denominaba cuando teníamos básicamente cómo medir la distancia con el vehículo que nos antecede? ¿Verdad? Chicos, No era decir esperar un tiempo y ahí ya poder arrancar. No, no recuerdo muy bien. no recuerda, a ver, ¿quién se recuerda? ¿Cuántos segundos eran? ¿Cómo medíamos esa distancia? Era 0.5 por cada kilómetro por hora. 0.5 pulgadas. No específicamente. No eran 3 segundos. Ya, por ahí estamos. Pero ¿cómo medía esos 3 segundos? Se tenía que Yo esperar recuerdo que que tomaba de referencia, creo que un poste de luz. Ya, O sea, más o menos algo así. No recuerdo bien. por ahí vamos, Pedro, por ahí vamos. Alguien más me decía. A ver, ¿quién más me estaba comentando? No. Bueno, en todo caso, de pronto alguien más me estaba comentando. Ya, básicamente sí, como me decía Néstor, es los 3 segundos, que eran vehículos que se encontraban en la misma dirección, ¿no es cierto? Y obviamente se tomaba como referencia algún objeto físico, por ejemplo, un poste, de pronto tal vez alguna señal de tránsito o algún objeto que se pueda encontrar fijo en la carretera a partir de que pasa el vehículo que está adelante, aunque me antecede, se contaba 3 segundos para básicamente medir esa distancia que debería ubicarse, en este caso el vehículo que sigue o que va detrás. Entonces, era una forma de saber justamente, ¿no es cierto?, de que me encuentro, ejemplo, yo como conductor, a bordo del vehículo, a una distancia prudente del vehículo que va
anteriormente o en la parte delantera. Esto con el objetivo justamente de darme una distancia y un tiempo adecuado para poder realizar, ejemplo, alguna acción de frenado o alguna situación que me ponga en estado de alerta y poder reaccionar de manera correcta sobre todo, ¿sí? Y obviamente en otras circunstancias, mientras más cercano esté, obviamente las probabilidades de poder frenar o la distancia que necesitaría mínima no se va a cumplir, no voy a tener, ¿ya? Aquí incluso también, esto les quería mostrar, ¿no? La distancia relativamente que debería existir, esto en función de la velocidad a la que se van a encontrar, porque obviamente esta es una condición o característica propia y que va a depender de la velocidad a la que se encuentren los vehículos. O sea, mayor velocidad, incluso vamos a hablar de mayor distancia que debería existir de separación entre los vehículos que van en la misma dirección. Tal es el caso aquí, por ejemplo, 15 kilómetros por hora. Pues obviamente 15 kilómetros es una velocidad totalmente baja, sí, que incluso en representación de peligros o daños considerables, pues no lo van a tener. Ya no es el caso, por ejemplo, cuando tenemos las velocidades 30 kilómetros por hora, donde ya la distancia, mire que debe existir, aumenta proporcionalmente, es decir, al doble, incluso a 10 metros de distancia. Luego a 45 kilómetros aumentamos ya a 15 metros básicamente, ¿sí? Ya a velocidades superiores a 40 kilómetros, 30, 40 kilómetros por hora, sobre todo a partir de 30 que un poco hasta se puede considerar, ¿no es cierto?, que hasta 30 kilómetros la gravedad como tal de los daños, ejemplo, versus peatones, es relativamente baja, o sea, consecuencias fatales, ¿ya? Entonces, a partir ya de esta velocidad, y por eso es que justamente se considera esta regla de los 3 segundos, es decir, de tomar un objeto físico como tal y a partir de que ese vehículo pasó, contar los 3 segundos para saber si yo me encuentro a una distancia corta. Porque en teoría, ¿cierto? Si yo me encuentro a una velocidad promedio de 45 kilómetros, poder medir tal vez esos 15 metros de distancia sería o resultaría tal vez un poco complejo, ¿sí? Más que todo, tener, saber con exactitud. Es así, por ejemplo, ya a 60 kilómetros por hora, incluso esta distancia bien, obviamente mucho más considerable, ya llega hasta 20 metros de distancia que debería existir entre los vehículos que van a una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que permite justamente esta distancia, ¿no? Ya sea a 15 kilómetros, 30, 45, 60. Básicamente lo que permite esta distancia es poder frenarlo, ¿ya? Y que el impacto básicamente no se produzca ante este vehículo, es decir, tener de pronto un choque por alcance. De pronto me permite hacer alguna acción evasiva, es decir, cambiarme de carril, de pronto, incluso tal vez bajo alguna condición, acelerar de pronto para evitar algún tipo de impacto, ¿ya? Pero lo que se busca justamente con esta distancia de separación es poder dar ese tiempo y ese espacio para poder realizar alguna maniobra que ayude a minimizar o ayude a evitar básicamente que se produzca el siniestro, ¿sí? Entonces, de hecho, por eso es que aquí justamente aparece el tiempo de reacción, es decir, cómo incluso se podría considerar o cuál es el tiempo de reacción bajo algunas circunstancias o características específicas, ¿ya? El tiempo que tarda básicamente el conductor desde el momento que ve el peligro hasta cuando coloca el pie en el freno. Es decir, este es básicamente lo que representa el tiempo de reacción, es decir, el tiempo que un conductor, bajo obviamente condiciones normales, ya necesitaría para poder detener o empezar
a frenar el vehículo, que obviamente empiece a detenerse o a bajar al menos la velocidad en la que se encuentra, ¿ya? Entonces, este tiempo está obviamente considerado desde que el conductor evidencia, percibe ya el peligro y obviamente frena, inicia lo que es el frenado. Entonces, cuando no es conocido, bueno, aquí vamos a ver un ejemplo con esta fórmula, ya cuando no es conocido el tiempo de reacción de una persona, en la investigación se puede utilizar el tiempo de reacción de 0.75 a 1.3 segundos en personas en estado alerta. Obviamente, este es un rango, ¿no? De 0.75 a 1.3 segundos. Esto para conductores en estado alerta, que estén concentrados ya en la acción que están realizando, es decir, de conducir. No sucede, ¿no es cierto?, en casos o en situaciones donde tenemos, por ejemplo, conductores en estado etílico. Entonces, obviamente, este rango pues no se consideraría de 0.75 a 1.3, porque obviamente las circunstancias, condiciones de estos usuarios no son obviamente las que una persona en condiciones normales podría reaccionar, ¿ya? Entonces, ya teniendo en cuenta justamente de acuerdo a cada una de las circunstancias como edad, estado físico y otros, pueden aumentar este tiempo. Durante el breve tiempo de reacción, el vehículo recorre una cierta distancia, es decir, una distancia de reacción, la cual se puede calcular va en base a la siguiente fórmula, ¿ya? Donde aquí está justamente la distancia de reacción, este es por la velocidad, el 0.278 es una constante y esta por el tiempo. Entonces, dentro del ejemplo que hacemos mención, entonces justamente me mencionan, un vehículo viajó a 80 kilómetros por hora, el conductor representó un tiempo de reacción de 0.70 segundos, ¿ya? Percibió el peligro y luego reaccionó. La distancia recorrida del vehículo durante la reacción del conductor fue, entonces, recordar que este 0.278 es una constante justamente que va en función de las velocidades. Sí, ese 0.278. Entonces la distancia me decía que era igual, perdón, a la velocidad por esta constante de 0.278 por el 0.70 que era el tiempo de reacción, en donde el conductor bajo las condiciones normales se puede considerar que reacciona. ¿Ya? Entonces lo que se busca en este caso, por este ejemplo, hallarlo específicamente es la distancia. Entonces tengo la velocidad, tengo como tal los segundos, el tiempo básicamente de reacción y la distancia, obviamente, ahí está el tema del cálculo que me dice que representa 15.568, ¿ya? En este caso sería igual a 16, ¿ya? Es decir, me pueden ayudar verificando el tema del cálculo. A ver si le salió. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, esta es una forma, ejemplo, de saber cuál es la distancia de reacción básicamente, o la distancia que habrá recorrido una vez que se presentó a esa velocidad, 80 kilómetros, tuvo ese tiempo de reacción y obviamente la distancia que recorrió. En otro escenario de pronto se puede dar a conocer lo que es la distancia
De pronto se puede dar a conocer lo que es la velocidad y se necesitaría, por ejemplo, conocer cuál es el tiempo de reacción, ¿sí? Entonces, bueno, ahí básicamente lo que tendríamos es que despejar el tiempo de reacción para poder hallarlo el mismo. Obviamente, siempre y cuando nos den a conocer, ejemplo, la distancia corrida. Obviamente es un despeje como tal de fórmulas para poder hallar. ¿Ya? Este es un ejercicio que de pronto, como vuelvo y repito, no es muy complejo. De hecho, no va a ser muy complejo. De pronto vaya a ir en alguna evaluación. ¿Ya? Vamos avanzando. En cuanto al punto de acción. En cuanto a este punto de acción, ya es netamente el sitio donde justamente la persona pone en acción la decisión tomada de la percepción del peligro. Es decir, obviamente ya la ejecuta, ¿cierto? Y hacer esta acción una maniobra de frenado, de giro, puede ser que acelera, ¿no? Alguna acción como tal que represente ya la decisión tomada. Esta acción evasiva básicamente una combinación de acciones que efectúa una persona para evitar un siniestro u accidente, entre las cuales podemos encontrar, que es básicamente el punto de decisión, donde aquel momento y lugar el conductor o el peatón reacciona ante el estímulo exterior. Es decir, aquí inicia la decisión de lo que ha adoptado y que generalmente en forma de maniobra evasiva. Entonces, es fácilmente igual determinable mediante tal vez breves cálculos que se puede realizar. Es decir, básicamente por el tema de poder girar de pronto lo que es el volante para cambiarme de carril, por ejemplo, lo que estamos mirando ahí en imagen, ¿sí? Entonces, bueno, un poco como es ya en el tema de investigación, cómo se puede tal vez dar esta simulación, de saber específicamente cómo es que sucedió, y dentro de estas características, obviamente, quién tal vez tuvo el mayor grado de culpabilidad, incluso tal vez la velocidad estimada a la que se encontraba, ya para saber justamente quienes representaron o quienes cometieron alguna acción imprudente. Dentro de esta maniobra entonces de evasión, básicamente las diferentes maniobras o conjunto de maniobras que se pudieron haber efectuado para evitar justamente el siniestro, ¿ya? Y que consisten en la elección de una de ellas, ya al menos una de ellas, o la combinación justamente de varias de ellas. Entonces, dentro de las acciones, generalmente, o las más comunes, van a estar, ¿no es cierto?, tocar de pronto lo que es el claxon, el pito del vehículo para generar ese ruido o alerta, por ejemplo, a algún peatón que esté cruzando sin haber observado previamente si venía algún vehículo, dar destellos de luz intensiva, es decir, luz alta, luz baja, entonces un estado de alerta, por ejemplo, ¿no es cierto? Disminuir la velocidad, detener totalmente el vehículo o a su vez de pronto incluso en condiciones aumentar la velocidad, ya un giro a la izquierda, giro a la derecha, ya o incluso en algunas circunstancias, una vez que de pronto el vehículo esté detenido, dar marcha atrás. Entonces, son varias de estas acciones o maniobras que se pueden realizar y obviamente de pronto una de ellas o la combinación de una de ellas puede generar que se evite el evento del siniestro o que al menos los daños pues, sean menos considerables, tanto en cuestiones de lesionados o personas fallecidas. ¿Ya? Entonces, dentro de las maniobras justamente de evasión simples, pasivas,
ya están básicamente el hacer sonar la bocina del vehículo y efectuar este cambio de luces, que son maniobras como tal simples, ¿no? Ya las activas como tal, están lo que es aumentar la velocidad, disminuirla como tal, detener el vehículo, hacer alguna acción evasiva, es decir, girar el volante para la izquierda o la derecha, o tener básicamente alguna acción ya más activa como tal, es decir, ya algo que represente un estado de reacción del conductor. Y ya la combinación de estas, las maniobras de evasión complejas, es básicamente la combinación, ¿no? En donde tenemos aumentar, disminuir la velocidad, hacer sonar la bocina, cambio de luces, es decir, la combinación de estas dos, ¿sí? Entonces, recordarán, 3 tipos de maniobras de evasión: las simples pasivas, básicamente cambio de luces o hacer sonar la bocina; las simples activas, que son ya donde pongo y manifiesto la reacción de la persona o alguna acción como tal. En este caso, giro a la izquierda, giro a la derecha, detener el vehículo, acelerar, disminuir la velocidad. Y las complejas, la combinación de estas dos, ¿ya? Dentro de justamente todo lo que vamos haciendo mención, siempre se va a hacer referencia a un área como tal de maniobra. Es decir, dónde va a suceder, o dónde sucede básicamente el evento, ¿ya? Y obviamente en cuanto al espacio, qué área, ¿ya? O qué espacio básicamente está ocupado. Pues la acción de evasión se realiza sobre un determinado espacio, es decir, ya cuando básicamente inicia, ejemplo, esta desaceleración, nuestra aceleración, este giro a la izquierda, giro a la derecha, ya que se conoce básicamente como el área de maniobra. Entonces comienza con el punto en que el conductor apercibido puede iniciar confortablemente una maniobra normal, es decir, una maniobra que me indique o me induzca a evitar un posible evento. Entonces, dentro del área de maniobra se encuentra siempre el punto de decisión y pueden hallarse los de percepción posible y los de percepción real. Es decir, ya donde tenemos la fase como tal de conflicto, en esta fase como tal, ya en las que se divide el siniestro o el accidente de tránsito, es el momento en que ya físicamente se produce como tal el contacto, es decir, el contacto entre vehículos, vehículo-persona, ya, y obviamente fue de pronto ya inevitable. Entonces aquí se distinguen 3 elementos que son ya lo que es el área de conflicto, donde básicamente va a ser el lugar, la zona donde se desarrolló, donde se desarrolla el siniestro. También en otros países o en otras jurisdicciones llamadas o denominadas como el punto sin escape, es decir, donde ya básicamente fue o es inevitable que se haya producido el siniestro, y obviamente pues dentro de un espacio o en área determinada se va a suscitar, se va a dar, ¿ya? Entonces, lugar y tiempo después, o más allá, en el cual el accidente no puede ser prevenido, aunque la acción como frenar o girar puede reducir la gravedad de los daños. Es decir, básicamente, ya una vez que fue inevitable, que se produjo lo que es el siniestro, ya por alguna acción como tal que se realizó, ayudó a minimizar de cierta manera esta gravedad de los siniestros. Luego, asimismo, tenemos que el punto de impacto. Entonces, recordad, tenemos el área como tal de conflicto, donde se produce como tal el siniestro, y tenemos el punto de conflicto o los puntos de impacto, perdón, donde básicamente
se pueden ir suscitando los encontrones, ¿no? Pues, el punto sin escape o área de conflicto se puede producir antes de una posible percepción y es así cuando un accidente no puede ser evitado. También conocido como punto de conflicto, aquel donde impacta un vehículo con otro, es decir, vehículos que de pronto pueden estar en movimiento, los dos o al menos uno de ellos puede estar en movimiento, puede ser contra un objeto como tal físico, podemos encontrar un poste, de pronto algún tipo, poste de alumbrado público, algún tipo de poste de señalización, ya de pronto algún tipo de infraestructura como tal vial, o de pronto cerramiento de una casa, pared, puerta, básicamente con todo lo que podemos encontrar dentro del espacio público. Como también el lugar donde inicia, por ejemplo, el volcamiento, ¿ya? El cual es el primer contacto del vehículo con la superficie, es decir, donde evidenciamos ya un impacto como tal que se pueda producir. Entonces es llamado punto de impacto por ser el primer lugar donde el vehículo inicia su contacto primario. Y es decir, aquí va a depender de cuál tipo de contacto básicamente se pueda dar, que puede ser dependiendo del choque por alcance, lateral, volcamiento, dependiendo ya del tipo de siniestro que se pueda haber dado. Y obviamente considerando todo lo anterior mencionado, ¿no? De que se realizó de pronto incluso alguna acción como tal de evasiva, de disminuir la velocidad, aumentar, girar, ¿ya? Donde generalmente es fácil de localizar por las huellas o vestigios que se pueden observar en la inspección de la escena del accidente, siniestro, donde cuáles son generalmente estas huellas, ¿no es cierto? O estos vestigios pueden ser el tema de las huellas que de pronto dejan los neumáticos sobre la calzada, ¿no es cierto? Sí, es uno de los principales indicadores, sobre todo en el tema de saber incluso desde qué parte exactamente o desde qué punto inició el frenado un vehículo, si realizó algún incluso cambio como tal de carril, ¿ya? O incluso a veces se evidencia en derrame de algún tipo de líquido del vehículo. Entonces, ahí, por ejemplo, es una forma de saber desde qué parte o qué partes básicamente el vehículo cuál tuvo el punto de contacto inicial y de pronto dónde que terminó netamente el vehículo, ¿ya? Y obviamente vamos a hablar de una posición final. Esta posición final es ya netamente donde los vehículos, todos los involucrados, prácticamente quedan ya detenidos. No, no, no hay ya ningún tipo de movimiento. Esa es la posición que adoptan los participantes. Por ejemplo, tenemos peatones o vehículos y objetos implicados justamente en el siniestro, luego de los puntos descritos, es decir, todo lo que hemos revisado. Aquí es muy importante que la unidad encargada, es decir, policía, agentes de tránsito, todas las entidades que lleguen en primera instancia al lugar del accidente, se pueda conservar en sí todo o sea, la ubicación, todo el tema de dónde se produjo, se dio este evento, ya, y que obviamente no, lo posible no se trate de mover ningún vehículo, es decir, la posición, para poder determinar justamente en tema de investigación los grados de culpabilidad, ya, y obviamente los elementos de prueba para quien corresponda, es decir, para poder, en este caso, saber, ¿no es cierto?, cuál ejemplo tuvo mayor grado de culpabilidad o de participación en el
que se vaya producido el siniestro como tal. Sí, básicamente entonces la posición final ya de los vehículos, quienes netamente hacen de participantes. ¿Sí? Dentro de esta fase posterior, entonces recordarán, ya una vez dadas estas tres fases, ¿sí? Básicamente hablábamos también que en la fase podríamos considerar, así como consideramos una fase anterior, podríamos también considerar una fase posterior, ¿ya? Y que esta fase posterior, es decir, ya luego de que se dio el evento, el siniestro como tal, ¿ya? Es post-impacto. Básicamente es post-impacto, donde tanto las personas heridas, en este caso los involucrados, pueden intencionalmente o accidentalmente cambiar o ser cambiados de lugar. Entonces, en el caso, ¿no es cierto?, de nuestro país, de pronto, incluso en algunas ocasiones, es de pronto más que el tema tal vez de ayuda, de colaboración que se pueda brindar, en algunos casos no se ve reflejado más que todo el tipo de ayuda, sino de pronto puede ser aprovechado para de pronto sustraer de pronto objetos o aprovecharse de la situación. Básicamente es lo que no se busca, no se quiere, ¿no? Entonces, en el primer caso se podría mencionar el ejemplo de los fraudes, primero del tema de los seguros que cuentan sobre todo los vehículos, ¿ya? Luego, tal vez hacer mención tanto de las personas voluntarios y o testigos que con buena intención, sobre todo, de pronto desean socorrer o brindar algún tipo de ayuda, es decir, algún tipo de ayuda, sobre todo en tema de primeros auxilios, no represente netamente tal vez esa ayuda que lo necesita. Ya sea, por ejemplo, la mala manipulación de pronto de alguna extremidad, de alguna parte de su cuerpo en cuanto al movimiento que se pueda realizar, ¿sí? Y que obviamente esto tal vez represente un peligro como tal al involucrado, en este caso al herido. Obviamente, por eso hacía referencia, con una intención, o sea, sin intención, más que todo con esa buena fe de ayudar, de poder brindar el tipo de ayuda necesaria, porque ejemplo, alguna persona tal vez se quedó dentro del vehículo y no puede salir, ¿sí? De pronto hay algún derrame de algún líquido, de pronto de combustible, o sea, cualquier situación de este tipo, y obviamente hasta que lleguen los servicios de socorro como ambulancias, agentes de tránsito, policía, tal vez va a pasar un tiempo y obviamente lo que necesitan o requieren es de atención inmediata, que alguien tal vez los pueda ayudar en ese momento, ¿sí? Entonces, eso es lo que ahí hacemos referencia con la fase esta posterior, ¿ya? Aquí en esta imagen, básicamente resume gran parte de lo que hemos venido desarrollando, ¿sí? Donde tenemos esta área como tal de maniobra, donde básicamente el espacio, lugar donde se puede tener se pudo tener algún tipo de maniobra, en este caso de frenar, de acelerar, de poder cambiar la dirección del vehículo, a la izquierda, a la derecha, cambio de luces, sobre la bocina, básicamente donde se produjo o donde pudo haber evitado, mejor dicho. Luego está el área de conflicto y la posición final de los vehículos, ¿ya? Es decir, ya cuando se produjo el evento, finalmente, ¿dónde quedan los vehículos? ¿Ya? Me salió que ya tengo menos de un minuto. Así mismo, por favor, nos volvemos a reconectar, ya que ya se va a cerrar la sesión.